Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Codificando tu Vida. Estamos en el episodio 10 y vamos a platicar un poco acerca del tema de Proyecto Sentido aplicado a las empresas. El tema de Proyecto Sentido ya lo habíamos tomado en cuenta en los primeros podcasts, en los primeros episodios, pero ahora vamos a darle un giro y llevarlo hacia el área del emprendimiento. ¿Qué nos puedes platicar de esto, Bé? Buenas noches a todos. Efectivamente habíamos visto en los primeros episodios acerca del tema de Proyecto Sentido, que tiene que ver con todo lo que acontece alrededor de la concepción, nacimiento y los primeros años de vida del niño, y cómo lo podríamos relacionar al emprendimiento. Cuando decidimos crear una empresa, un negocio, hay una búsqueda y entonces tenemos una idea y lo tenemos que materializar en proyecto. Entonces nuestra empresa, nuestro negocio es también un proyecto. Entonces desde ahí podemos aplicar lo mismo que vimos por la persona a una empresa. Entonces, por ejemplo, desde donde me nace la idea de tener una empresa, de tener un negocio, entonces nos podríamos preguntar, ¿para qué quise emprender? ¿Para qué quise poner mi negocio? Y además es toda la parte de gestación. Hasta que dé luz el proyecto, esa parte va a ser muy importante, cómo nos manejamos, en qué estado emocional estamos, si hay personas que se van a integrar al proyecto, si hay socios, si estoy solo, sola. Y entonces después también podemos ver cómo nace, desde dónde puede nacer ese proyecto, si hay apoyo afuera, si pues se da como un nacimiento como rápido, si tarda poquito a arrancar, toda esa parte. Igual no podemos como revisar cuál fue mi motivación o mi necesidad y qué expectativas tengo o tenía sobre ese proyecto. Y así podemos estar haciendo el paralelo entre lo que vimos hacia nosotros a una empresa o un negocio. Entonces, dependiendo de lo que acontezca o de lo que suceda alrededor del inicio o de la gestación del proyecto, va a definir o va a delimitar algunos parámetros para que tenga éxito o para que pueda tender al fracaso o para que pueda prosperar por mucho tiempo, supongo, ¿no? Entonces, una vez que ya se gestó el proyecto y que está en concreción y que se está ya desarrollando, ¿hay manera de cambiarlo de rumbo para que pueda prosperar? Sí, así es. Se revisa en la parte sistémica, por ejemplo, desde donde, como tú bien lo dijiste, desde dónde pues empecé mi negocio, con qué intención. Fue por una necesidad económica, una necesidad de ayudar a los demás, proponer un servicio que no estaba existiendo o un servicio que sí existía pero necesitaba como algunos ajustes. Y todo eso pues nos va a ayudar, o más bien va a ayudar a la persona a entender por qué a veces puede sentir que se atora en el desarrollo de su negocio. Porque lo importante aquí, lo que vemos en la parte sistémica, es que nuestra mirada siempre tiene que estar hacia el cliente. Porque todo viene desde el cliente. Si no hay cliente, pues no hay negocio. Pero a veces se nos olvida porque podemos tener en la parte personal, por ejemplo, una necesidad económica para tener que pagar un crédito, una tarjeta, una cirugía de un familiar, un coche o X cosas. Y entonces ahí es donde quitamos la mirada del cliente y estamos viendo nada más, por ejemplo, el recurso económico. O a veces si tenemos problema con un proveedor, pues agarra toda nuestra energía y ahí no está nuestro enfoque en el cliente. Estamos más mirando a los obstáculos que a los objetivos o al cliente, que son las que dan como la energía, la sinergia, para que fluya orgánicamente el negocio. Y también otro punto que podemos revisar, cómo nació mi proyecto o mi negocio, mi empresa, si tiene que ver cómo yo nací. Si hay el mismo proyecto sentido. Por ejemplo, en mi caso, que les compartía, creo, en el podcast, que mi proyecto sentido fue unir a la pareja, entonces estar en esa unión, en esa armonía entre dos personas, y yo me dedico a dar terapia. Yo busco de manera inconsciente o más consciente ahorita
que las personas encuentren armonía, y tengo bastante personas que vienen por terapia de pareja, y entonces pues ahí también siempre les propongo dos cosas: si quieren seguir como trabajando la relación o si quieren venir a trabajar para trabajar una separación que sea respetuosa y que sea armónica también. Entonces toda esa parte, pues ahí me doy cuenta que mi trabajo, mi negocio, mi emprendimiento tiene que ver también con lo que yo soy, es decir, con mi proyecto Sentido. Todo lo que nos comentas tiene sentido, sobre todo porque ya lo hemos tocado en los podcasts anteriores y vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué más viene acerca de este tema que puedas anticiparnos para el próximo podcast? Sí, en el próximo podcast vamos a ver también cómo podemos relacionar la parte de la meditación con la parte del emprendimiento. ¿Cuáles son las ventajas de meditar y a qué nos sirve en el caso del emprendimiento? Entonces nos quedamos esperando ese podcast y muchas gracias por la plática de hoy y no nos queda más que despedirnos y desearles un buen inicio de semana. Muchas gracias, bye.